Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a orar para así presentar esta palabra a Dios. Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, reconociendo que tú eres grande, poderoso, excelso, Dios. Digno de toda gloria, toda adoración, oh Padre. Conocemos nuestra debilidad, fragilidad, pecados delante de ti, rogándote siempre, tú nos limpies, nos purifiques, nos ayudes a deleitarnos en ti, en tu gracia, en tu amor, en tu palabra, Dios. Te presentamos tu palabra y agradecemos por la bendición del día y por la bendición de tu palabra. Que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, que sea tu palabra en nuestra vida, Dios, que sea lo que practiquemos, obedezcamos, que vivamos, oh Dios. Danos de tu gracia, oh Padre, tu favor siempre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en los Salmos. La vez pasada, o el viernes, comenzamos este Salmo 85, que es otro salmo de Coret o de otros autores. Últimamente hemos estado viendo salmos o de Coret o de Asaf, esos dos autores. Y este salmo sigue la línea y sigue siendo un salmo de otro autor no davídico, en este caso Coret. Este salmo breve habla sobre el avivamiento, podemos decir así, o la restauración de Israel. El avivamiento, la renovación o restauración, como queramos decirle. Y vemos de manera fácil tres ideas o algunas líneas claras que nos muestra este salmo. Lo primero que vemos, la primera idea que vemos es las obras pasadas de Dios. Lo primero que vemos aquí en este salmo es las obras pasadas de Dios. Dice el verso 1, fuiste, es decir, el pasado. ¿Qué fue Dios? Dios fue propicio, fue benévolo, ayudó a la tierra. Dice, volviste de la cautividad de Jacob, es decir, que Dios lo sacó de la cautividad, aunque aquí no tenemos presente cuál cautividad. Algunos dicen que la Babilonia, otros dicen que está muy desligada a los hijos de Coré. Y sigue diciendo, perdonaste, decir, en el pasado, que perdonó los pecados, reprimiste, y sigue hablando del pasado y de lo que el Señor ya había hecho. Y vemos cómo comienza este salmo agradeciéndole a Dios, comienza adorando a Dios y comienza recordando las maravillas de Dios. Siempre que estemos en una prueba, en una dificultad, en un momento difícil, debemos recordar las victorias pasadas. Hemos hablado bastante de ello. Recordar que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha ayudado, nos ha dado la victoria. Y así como nos dio la victoria en un momento pasado, nos las va a volver a dar. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Y eso es lo primero que habla el salmista, de todo lo que Dios ya ha hecho en bien de este pueblo de Israel. Y vemos algo muy importante que hacemos énfasis el viernes, del perdón de los pecados. No hay renovación, no hay restauración, no hay avivamiento sin perdón de pecado. No hay bendición con pecado. El pecado que trae maldición, dolor, sufrimiento, amargura. Pues ahí dice ahí, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Yo reconozco, mira, nosotros hicimos iniquidad. Dios, reconocemos que pecamos. Y qué bien que vemos ese reconocimiento del pecado, ese reconocimiento del mal que ellos habían hecho. Porque es necesario para la renovación, para el avivamiento, el reconocimiento de pecados, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. No hay avivamiento, no hay restauración con pecado. Tiene que ser eliminado, sacado el pecado para que haya restauración. ¿Y qué pasó luego de que ellos se arrepintieron? Bueno,
Ellos cambiaron de parecer y ¿qué hizo Dios? Dios cambió. Él dice aquí la consecuencia. Dice, reprimiste todo. Bueno, ellos se apartaron de su pecado y ¿qué hizo Dios? Apartó la ira de Él sobre ellos. Y eso es lo que nos sirve de antesala para entender la petición de ellos. ¿Y cuál es la petición de ellos? Bueno, el verso 4 lo dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Ya le habló de que Dios había en el verso 3 quitado la ira, aplacado, suprimido el enojo de él. Y ahora pide nuevamente, Dios, hazlo de nuevo. Dice, haz cesar tu ira de nosotros. Vuelve a hacer lo que tú hiciste anteriormente. Esa es la petición que hace el pueblo de Israel. Ciertamente estaba pasando por un momento difícil de precariedad, y eso es lo que vimos la vez pasada. Precariedad sea económica, política, espiritual, social, material. Por eso es que ubicarnos este salmo más o menos por vez de Nehemías y todo ese proceso de restauración, no solamente espiritual, sino física de todo Israel. Y esa es la idea que vemos aquí. Sigue diciendo, o seguimos viendo a la luz de este salmo. Pide que el Señor vuelva a mostrar su misericordia y aplacar su ira. Ellos ya sabían que Dios podía hacerlo y lo había hecho. Por eso pide de nuevo que el Señor vuelva a restaurarlo, a avivarlo, a bendecirnos. Lo que vemos aquí es, una reseña que veíamos, es que cuando hay tiempos de restauración, cuando hay tiempos de renovación, el enemigo hará todo lo posible por traer problemas, crisis. Cuando el creyente está en un tiempo de renovación, de avivamiento, el enemigo hará todo lo posible ¿para qué? Para que vuelvan problemas, para que vengan problemas, para que vengan crisis, para que vengan aflicción. Y es lo que vemos a la luz de este salmo. Dice el verso 7, muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos salvación. Anteriormente vemos que Él los perdonó, Él les dio de su gracia, ahora vuelven a pedir su gracia. Los versos del 8 al 13 vemos la reafirmación de la justicia futura. Ellos vieron un avivamiento pasado, una restauración pasada, piden una presente y confían en una futura. Vieron una ya pasada, ruegan a Dios por una presente y confían esa restauración, renovación, avivamiento futuro. Dice el verso 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana, ¿cómo está cercana la salvación a los que le temen? Para que habite la gloria de nuestra tierra. Vemos aquí esa seguridad con la que ellos hablan, esa confianza. Ellos dicen, ya está cerca. Ellos oraron al Señor, en el verso 4 al 7, y dicen, confían en el Señor, como hablaban en el salmo, el salmo que le sigue, como habla de que ellos tenían fe, ellos sabían, lo habla del salmo que sigue, y lo vemos en todos los salmos, que los salmistas saben que Dios los escucha. Y por eso oran con esa seguridad, y antes de ver la bendición, la respuesta, ya confían en la respuesta de Dios. Dice, yo voy a escuchar lo que Dios hablará. Ciertamente cercana está la salvación, cerca ahí mismo. Qué bendición. Dice acá, vemos la confianza, el compromiso del salmista. Él no solamente confía en Dios, él se compromete a escuchar la palabra de Dios. Los que desean el avivamiento, la renovación, tienen que esperar la palabra
de Dios, que desean avivamiento y la renovación, tienen que esperar la palabra de Dios. Y esto conlleva cierta demanda. Esperar la palabra de Dios conlleva ciertas cosas. Lo primero que conlleva esa espera de la palabra de Dios es responder a su amor con fidelidad. Primero que conlleva esperar es esperar, que vemos en los versos 8 y 9, esa confianza de que Dios va a hablar y ellos van a escuchar y luego Dios se manifestará. Lo primero que conlleva esto es responder a su amor con fidelidad. Si el Señor nos habla, si queremos escuchar la palabra de Dios, esperar en Él, tenemos que obedecerla. Tenemos que ser fieles a ellos, responder con amor, decirle que si me amas, guardad mis mandamientos. El que escucha la palabra de Dios debe también obedecerla. Ese es nuestro encargo. Dice aquí, porque hablará paz de su pueblo debe escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Lo segundo es que dejan atrás las necedades del pasado, dice en el verso 8, para que no se vuelvan a la locura. Los que esperan en la palabra de Dios, ¿qué tienen que hacer? Dejar atrás las necedades del pasado, las cosas vanas, cosas del pasado que habla la Biblia, que ya basta, cosas del pasado, el tiempo del pasado. Y debemos dejar atrás todas esas vanidades, necedades del pasado, como dice en el verso 8, no vuelvan a la locura. Y por último, los que esperan en la palabra de Dios tienen que vivir en el temor a Dios. Dice el verso 9, cercana está la salvación a los que me temen. Cuando hablamos de temor, hablamos de reverencia, respeto a Dios en su palabra. Entonces vemos estas cosas importantes. No hay avivamiento sin la palabra, o si queremos avivamiento tenemos que esperar su palabra. Debemos esperarla para responder con amor, para dejar y esperarla dejando atrás las necesidades del pasado y viviendo en el temor de Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Lo dice el mismo verso 9, para que habite la gloria de Dios en esa tierra, la presencia de Dios, el Dios de gloria, habite con nosotros. Pero Dios no va a habitar si no hay temor de Él, si seguimos en las necedades antiguas y si no amamos fielmente su palabra o respondemos con amor. Los versos del 10 al 13, por último, hablan de esa unión o vamos a decir esa consolidación del avivamiento. Algunos lo ven un poco escatológico, algo del futuro, pero ciertamente tiene aplicaciones para hoy en día. Y vemos esta consolidación del avivamiento, donde dice el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron. Es decir, Él nos ama sin tener que hacer ajustes a su verdad. El Señor nos ama sin tener que alterar su verdad, la verdad. Hay gente que cree que el amor no estará cómodo con la verdad. Hay gente que dice que el que ama no puede decir siempre la verdad. Y no, en Dios el amor y la verdad armonizan. En el pueblo de Dios, en Dios, el amor y la verdad van de la mano. El que ama dice la verdad siempre, y el que está en la verdad tiene que amar. No, voy a mentirle porque la amo, porque lo amo. No, en Dios el amor y la verdad van de la mano. Pero ¿qué más van de la mano en Dios? Dice acá, verso 10, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Dios nos otorga paz
sin comprometer su justicia. Dios nos da su paz, nos da paz con Él, pero Él no compromete su justicia, Él no comprometió su justicia para darnos paz. En Romanos 3 nos habla de eso, de la justificación y todo lo que conocemos del Evangelio. Él nos da de su justicia y por su justicia tenemos paz para con Él. Y esas son cualidades del reino de Cristo, del gobierno de Cristo. Las cualidades principales del reino de Cristo: el amor, la verdad, la justicia y la paz. Y son cualidades también referentes, son cualidades que deben caracterizar a todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor. Y el Evangelio habla de eso, de cómo reconocían aquel pueblo de Dios en la antigüedad, aquella primera iglesia. Por el amor, porque se amaban, aún con tantas diferencias y cosas, situaciones. Pero también lo conocían porque era un pueblo de paz, porque era un pueblo justo y porque era un pueblo íntegro. Entonces esas cualidades son cualidades del reino de Dios, pero también cualidades que deben presentarse continuamente en su pueblo, en el pueblo, nosotros, pueblo de Dios. Los versos 11 y 12 sigue hablando: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Vemos que sigue hablando ahora de la justicia y la verdad, que habla en la palabra de Dios. Salmo 126, 6, que podemos ir allá. Salmo 126, 6. Dice, vamos a leerlo desde el 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más que volverá a venir con qué, con regocijo, trayendo gavillas. Vemos que los que sembraron con lágrimas van a segar con regocijo, y los que andaban llorando, lloraban y andaban, volverán con gozo. La Biblia habla de la bienaventuranza de aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. El Señor los satisfacerá algún día, como dice, y esa es la referencia que vemos acá de la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Él les dará justicia a esas personas. El verso 2 habla de la prosperidad, dice: dará bien y nuestra tierra dará su fruto. Vemos aquí que el avivamiento trae bendiciones a la tierra. Dios promete suficiencia material y espiritual. Este avivamiento que vemos en ellos no solamente afectó al plano espiritual, la enseñanza de la palabra de Dios, sino que también afectó al plano material, a la protección, a la provisión de Dios. Hubo bien para aquellas personas. Y por último, vemos el verso 13: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El reino de Dios es un reino de justicia. Y cuando Dios hace justicia a su pueblo, se abre camino para el avance del reino. Cuando Dios nos hace justicia, ¿qué pasa? El reino de Dios avanza. Cuando vemos los salmos imprecatorios, cuando vemos los salmos donde piden castigo a los enemigos, no piden castigo a los enemigos porque nos hizo mal a nosotros, sino piden castigo a los enemigos porque le hacen mal a Dios.
porque se burla del nombre de Dios. ¿Y qué Dios hace? Dios contesta a sus salmos y Dios manda castigo a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y nadie se burlará de la justicia de Dios. Nadie se burlará. O todo el que se burle de la justicia de Dios tendrá su consecuencia. Eso es lo que indica aquí. Los salmistas, cuando hacen estos salmos, dicen: Dios, no permita que se regocijen en sus males, porque ¿cómo creerán los demás? Y esa es la misma idea que hemos sacado, que al ver el cumplimiento de esta justicia, el reino de Dios avanza. Mi hermano, pedámosle siempre al Señor que elimine de nuestra vida el pecado, el mal. Hablábamos el viernes del avivamiento, hay una frase muy, vamos a decir, literal, directa del avivamiento, que dice que el que quiere un avivamiento tiene que estar en la disposición de ser esa madera que se enciende, que sea consumida para el fuego de la obra de Dios. Yo no puedo decir: Dios, yo quiero un avivamiento, que Dios haga un avivamiento a través de Elías. No, si usted quiere un avivamiento, tiene que estar dispuesto a rendirse totalmente a la voluntad de Dios. Entonces no hay avivamiento, hermanos, sin rendición. No hay avivamiento sin eliminación del pecado. Roguémosle a Dios, hermanos, que nos ayude a cada día clamar a Él por avivamiento, pero que también nos ayude a someternos, a doblegarnos a su voluntad, a vivir en el temor a Él, a responder con amor a su palabra y a dejar atrás todas las necesidades del pasado. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerla, a amarla, a responder con fidelidad. Quita de nuestras vidas aquellas cosas que alejan el avivamiento. Quita de nuestras vidas el pecado. Quita de nuestras vidas la iniquidad. Y a nos andar en santidad, en sumisión, en consagración a ti, en deleite de tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a esperar tu palabra y a esperarla para obedecerla, Dios, para integrarla en nuestras vidas, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén.